Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical de esta mañana. Y bueno, vamos a concluir con la serie de estudios de las 9 marcas sanas en la iglesia, con lo que es la conversión, un cambio verdadero. La conversión, sí, hemos estado viendo distintos temas, distintas marcas en las cuales una iglesia verdadera debería de tener o debería de enfocarse en tener estas marcas. Y bueno, ahí algunas que hemos visto fue en cuanto al evangelio, vimos ahí algunas en cuanto a cómo deben de ser las predicaciones, qué enfoque deben de tener, y bueno, sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo. Y bueno, volviendo con nuestro estudio, esta semana es la semana número 7 y el estudio que vamos a ver se llama La conversión y la iglesia. Y bueno, reflexionando un poquito acerca de lo que hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas, me gustaría preguntarte, ¿hay algo acerca de nuestro estudio de la conversión que hemos venido desarrollando que te haya sorprendido? Y si es así, ¿qué fue y por qué? Y bueno, yo como opinión personal puedo decirte que algo que me llamó mucho la atención fue las maneras en que Dios trabajó. Estuvimos viendo ahí cómo Dios trabajó con Pablo, cómo fue su conversión. Fue una conversión rápida, fue un cambio rápido. Y bueno, mencionábamos que Dios trabaja con cada uno de nosotros conforme a su tiempo. Sí, hay personas que tal vez se convierten rápidamente, entienden, aceptan el evangelio y bueno, es un cambio rápido. Hay otras personas que a lo mejor van más despacio, pero va habiendo cierto crecimiento, cierta madurez. Y bueno, esto fueron de las cosas que de manera personal a mí me impactó, el ver cómo Dios trabaja con las personas, cómo Dios va trabajando en el cambio de cada uno de nosotros. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿puedes pensar en algunas razones por las que la conversión es importante, no solo para los cristianos individualmente, sino que también para las iglesias locales? Y bueno, pues esto nos llevaría a pensar en ciertas razones, pero yo creo que la más importante es el testimonio de la iglesia, ¿sí? Si todos los creyentes y todas las personas realmente estuviésemos convertidos, el testimonio de la iglesia impactaría a nuestra sociedad dentro de nuestra localidad, ¿sí? Bueno, esa es una opinión personal que te comparto. A lo mejor tú puedes darme alguna otra razón. Entonces, bueno, ahí reflexiónalo y tal vez ahí puedes tú dar otra razón diferente a la mía. Bueno, vamos a entrar de lleno ya a lo que es el estudio. ¿Y cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Es que todos los que son convertidos y solamente aquellos que han sido convertidos deberían unirse a una iglesia local. Cuando la iglesia está llena de cristianos, el Espíritu Santo llenará la iglesia con el fruto del crecimiento espiritual y habrá una comunión verdadera y bueno, esta es la idea principal, ¿sí? El hecho de que hoy en la actualidad posiblemente en las iglesias, tal vez para contar con más membresía, pues aceptan a personas que profesan a creer en Cristo, pero no realmente no han mostrado una verdadera conversión. Y bueno, esto en vez de beneficiar a la iglesia, le perjudica, ¿no? Por el testimonio que tal vez la persona pudiera dar o por el hecho de que puede llegar a estar en algún desacuerdo y puede llegar a ser una persona que en vez de traer armonía a la congregación, va a traer discrepancias, va a haber ahí conflictos, tal vez por una persona que creíamos o que se creía que era cristiana, que se había convertido, pero bueno, da otras evidencias. Y bueno, vamos a profundizar un poquito en el estudio y vamos a utilizar lo que hemos aprendido acerca de la conversión en los estudios anteriores y veremos cómo la conversión impacta en la iglesia. Y bueno, para lograr esto, vamos a ver ahí el ejemplo de la iglesia primitiva ahí que Lucas nos da ahí en Hechos capítulo 2. Y bueno, me gustaría que me acompañes con tu Biblia, que vayas leyendo conmigo, le voy a dar lectura, tú sígueme con tu vista. Y dice así la palabra del Señor ahí. Vamos a recordar un poquito ahí de que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles e hizo ahí que hablaran en lenguas, y en medio de esto Pedro se levantó y proclamó el significado de estos eventos.
Y bueno, terminó la explicación de él con la muerte y la resurrección de Jesús, y vamos a retomar la historia con la respuesta de sus oyentes a partir del versículo 37. Recordando un poquito aquí esto, bueno, recordemos que ahí, bueno, descendió el Espíritu Santo sobre ellos el día del Pentecostés y dice que empezaron a hablar lenguas, ¿sí? Pero recordemos que no son lenguas extrañas, angelicales, no, sino que empezaron a hablar idiomas. Nos dice ahí, si ponemos un poquito de atención en la lectura, ahí en los primeros versículos, ahí la gente decía que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios, ¿sí? Entonces ahí es cuando Pedro se levanta y les dice que no, y empieza a hablar acerca de, bueno, el ministerio de Jesús, todo lo que Jesús hizo, hasta culminar con su muerte, con su resurrección. Y bueno, una vez que Pedro dio este discurso, nos damos cuenta ahí que la gente puso atención, y bueno, esto fue lo que pasó con ellos. Dice ahí, en el versículo 37 de Hechos capítulo 2, sígueme con tu vista, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así, y sobrevino, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y bueno, esta es la lectura del día de hoy, desde el versículo Hechos capítulo 2, desde el 33 al 47. Y bueno, vemos cómo respondió la gente al discurso de Pedro, ¿sí? Cómo la gente entendió, captó el mensaje, y se dieron cuenta de la necesidad que ellos tenían, ¿sí? Que necesitaban a un Salvador. Y bueno, le preguntan a Pedro: bueno, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos dice ahí lo que Pedro les dice. Y bueno, en aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas, ¿sí? Pero recordemos, posiblemente son más. Recordemos que en aquel tiempo, bueno, no se tomaban en cuenta mujeres ni niños, entonces posiblemente fueron más de 3,000 personas las que en ese momento recibieron a Cristo. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que son 3,000, vamos a dejarlo en esos 3,000, pero posiblemente, como lo mencioné, fueron más personas. Vamos a entrar de lleno ahí a las preguntas. Dice la primera pregunta: ¿qué experimentaron los oyentes de Pedro al acabar su discurso y cómo respondieron? Bueno, vemos aquí que las personas que escucharon en aquel tiempo al apóstol Pedro experimentaron convicción de pecado cuando escucharon su discurso. Mientras Pedro proclamó la verdad acerca de Cristo y ellos se convencieron de su culpa delante de Dios y de su necesidad de salvación, bueno, ellos preguntaron a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos aquí que habían pasado algún tiempo, no era para ellos desconocido lo que había acontecido con Jesús, su muerte y bueno, lo que aconteció, ¿no? Ahí su juicio y su muerte en la cruz. Y bueno, las personas posiblemente estaban enteradas, pero bueno, entendieron la necesidad de lo que Pedro les estaba diciendo. Pedro les estaba hablando acerca de Cristo y de que ellos necesitaban a un Salvador. Y bueno, ellos comprendieron, entendieron lo que Pedro estaba diciendo en su discurso y bueno, sintieron esa culpa, sintieron que necesitaban a un Salvador. Y bueno, ellos responden preguntándole a Pedro:
varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Entonces vemos aquí en lo que las personas experimentaron esa convicción de pecado. Ellos se dieron cuenta que realmente eran pecadores delante de Dios y que necesitaban a un Salvador, ¿sí? A alguien que pudiera salvarlos. Y bueno, ellos se angustiaron, se compungieron y preguntan cuál era la solución. Y bueno, ¿qué es lo que les dice Pedro a estos oyentes en cuanto a lo que debían hacer? Y bueno, lo vemos en el 38, en el 40 y en el 41. Ahí Pedro les dijo a sus oyentes primeramente que se arrepintieran y después nos dice que se bautizaran y que fueran salvos de esta perversa generación. Ahí en el 38 y 40. Y bueno, en estas tres cosas está implícito que ellos debían de creer en Jesucristo. Está claro que este fue el caso porque en el versículo 44 se dice que todos los que respondieron al mensaje de Pedro fueron los que creyeron. Y bueno, como lo mencionamos, Pedro instó a sus oyentes a arrepentirse, a bautizarse y a ser salvos de esta perversa generación. Sí, aquí Pedro les mencionó tres cosas. La primera cosa que nos dice es el arrepentimiento. Y bueno, ¿cuál es el arrepentimiento? Es el darle la espalda al pecado e ir a Dios. Es cambiar toda nuestra postura acerca de la vida y pasar de gobernarnos a nosotros mismos a someternos al gobierno de Dios, ¿sí? Ese es a lo que se refería Pedro, con el arrepentimiento, ¿sí? Que las personas le dieran la espalda al estilo de vida que estaban viviendo, que las personas se dieran cuenta que ellos estaban gobernando a ellos mismos y que necesitaban someterse al gobierno de Dios, ¿sí? Ese es el arrepentimiento, el reconocer que estaban mal delante de Dios y que necesitaban a un Salvador. Y bueno, hoy en la actualidad también para nosotros es lo que es un arrepentimiento, ¿sí? El dar la espalda al pecado e ir a someternos a Dios. Y bueno, también nos habla acerca del bautismo, nos menciona ahí que se bautizaran. Y bueno, recordemos que el bautismo es una identificación pública con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, y como tal es una confesión pública de fe en Él. Y el bautismo también nos identifica con el pueblo de Dios, la iglesia, y supone una promesa de vivir en la comunión de la iglesia. Sí, bueno, aquí recordemos, y bueno, es lo que nosotros predicamos, de que el bautismo es una confesión pública, ¿sí? En la cual tú te identificas con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesús, y bueno, tú confiesas públicamente que le has reconocido como Salvador, ¿sí? Entonces, por eso Pedro los instaba en aquel tiempo a bautizarse. Y bueno, hoy en la actualidad también es este es el significado del bautismo, una identificación pública de su muerte, sepultura y resurrección, pero también nos identifica con el pueblo de Dios, con la iglesia, ¿sí? Con la iglesia local. Y bueno, por último, nos dice ahí, con sed salvos de esta perversa generación. Pedro quiere decir que aquellos que le escuchan deben confiar en Cristo para ser librados de la ira de Dios, y también deben vivir vidas nuevas y santas que sean distintas a las del mundo que les rodea. Sí, ahí Pedro nos insta o nos recuerda que confiemos en Cristo para ser liberados de esa ira de Dios y que vivamos unas vidas nuevas y santas, ¿sí? Que sean diferentes a como viven las demás personas. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿para quiénes es la promesa de perdón según Pedro? ¿Y qué nos enseña esto acerca de la conversión? Bueno, Pedro nos dice que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 39. Y bueno, esto significa que la conversión es posible para todos, que no está limitada a un solo grupo de personas, y además nos enseña que la conversión es una obra de Dios y que se lleva a cabo cuando Dios llama a las personas a sí mismo con poder y eficacia por medio del Evangelio. Entonces, aquí Pedro está declarando que ese es el Evangelio, que es para toda aquella persona que, Dios llama, ¿sí?
Y bueno, nos recuerda que esta es una obra de Dios y, bueno, ¿a través de qué? Del Evangelio. ¿Y qué significa que se añadieron aquel día como 3,000 personas? ¿Y a qué fueron añadidos estos 3,000? Bueno, ¿a qué se añadieron estas personas? Fueron añadidas a la iglesia en Jerusalén, al cuerpo de personas que creyó que Jesús era el Mesías y que resucitó de los muertos. Tal y como veremos, su unión a la iglesia no era una simple formalidad, hubo un impacto radical en cada aspecto de sus vidas, ¿sí? Bueno, nos damos cuenta ahí que las personas, hubo una conversión dentro de ellas una vez que se dieron cuenta de su situación, de cómo necesitaban de un Salvador. Nos damos cuenta después que hubo un cambio radical en todas aquellas personas que se añadieron a la iglesia. ¿A qué se dedicaron los nuevos creyentes como iglesia? Bueno, ahí en el versículo 42 dice: como un cuerpo unificado, estos nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que buscaban diligentemente aprender todo lo que podían de aquellos que tenían autoridad y que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús, ¿sí? Recordemos que los apóstoles fueron aquellos discípulos que anduvieron con Cristo durante su ministerio. Y bueno, ellos fueron testigos presenciales de todas las cosas que pasaron con Jesús, fueron testigos desde que iniciaron, desde su ministerio hasta su muerte, y fueron testigos también en su resurrección. Y bueno, nos dice que aquellos creyentes buscaban aprender acerca de aquellos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús, aquellos que habían aprendido de Jesús. Bueno, los nuevos creyentes buscaban aprender de ellos. Otra de las cosas también que vemos ahí es en la comunión unos con otros. Y bueno, aquí nos habla de la palabra griega koinonía, que se traduce como comunión, y se refiere a la vida en común de los creyentes. Y bueno, ahí un autor, John Stott, dijo que lo que los creyentes compartían juntos hacia adentro era comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que los creyentes compartían hacia afuera era su tiempo, su hospitalidad y sus posesiones, viviendo en una estrecha comunión unos con otros. Y bueno, nos damos cuenta aquí, a través de este comentario, bueno, que compartir hacia adentro era la comunión con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y hacia afuera era la hospitalidad, las posesiones y conviviendo con las demás personas, ¿sí? Conviviendo unos con otros. Y bueno, también ellos, otra de las cosas que también hacían era el partimiento del pan. Y bueno, esto se refiere a la práctica de la iglesia primitiva de comer juntos regularmente. Sus comidas se caracterizaban por su alegría, su adoración a Dios y su sencillez de corazón. Sí, esta era otra de las características de la iglesia primitiva. Bueno, nos damos cuenta ahí que a través de esto ellos perseveraban, ellos se dedicaban a vivir en ese partimiento del pan, esa convivencia, alabando a Dios y bueno, con una sencillez de corazón. Y bueno, también nos habla acerca de las oraciones. Bueno, esto se refiere a la participación en las horas establecidas de oración en el templo, pero dado que también sabemos que alababan a Dios juntos cuando comían, bueno, parece ser que la oración era algo común en todas sus actividades colectivas. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que aquellos creyentes se dedicaron como iglesia a hacer estas cosas. La doctrina de los apóstoles, ellos buscaban absorber todo el conocimiento que los apóstoles tenían, ya que fueron ellos los que presenciaron el ministerio de Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y bueno, ¿qué hicieron los creyentes con sus posesiones y qué nos enseña esto acerca de la actitud que tenían los unos con los otros? Y bueno, nos pide aquí que recordemos el estudio anterior de Primera de Juan, capítulo 3 al 16 al 18. Y bueno, estos nuevos creyentes compartían todas sus posesiones con los demás y hasta vendían sus posesiones para dar a los necesitados.
esto nos muestra que su amor por Dios se manifestaba en amor por sus hermanos cristianos. En Primera de Juan, capítulo 3 del 16 al 18 nos recuerda o nos enseña que esta es la marca de todos los cristianos genuinos, ¿sí? Recordemos ahí que en la carta de Juan fue lo que vimos la semana pasada, que el amor se mostraba el amor era un signo de una verdadera conversión en las personas. Y bueno, ¿qué hacían los creyentes cada día? Bueno, los versículos 46 y 47 nos dicen que cada día los creyentes asistían al templo juntos y comían juntos en sus hogares con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí cómo era la vida de aquellos creyentes, ¿sí? Dice ahí que asistían al templo, comían juntos, compartían en sus hogares. Bueno, dentro de todo esto estaba la alabanza a Dios, pero sobre todo también vemos que ellos tenían favor con todo el pueblo. El pueblo de aquel tiempo, bueno, se daba cuenta de las actitudes de estos creyentes. ¿Qué hacía el Señor con la iglesia cada día y qué nos enseña esto acerca de cómo los creyentes se relacionaban con los que estaban fuera de la iglesia? Bueno, ahí en el versículo 47 nos dice que el Señor añadía cada día a más creyentes. Y bueno, ¿esto qué nos enseña? Que los cristianos regularmente compartían las buenas nuevas con aquellos que estaban a su alrededor y que Dios bendecía sus esfuerzos a traer a muchos a la fe en Cristo. Si nos damos cuenta, bueno, nos dice que por estas actitudes, por cómo ellos se portaban, dice que cada día se agregaban más personas. Y al ver las enseñanzas, cómo ellos ponían en práctica lo que aprendían, bueno, la gente quedaba impactada por esas enseñanzas y se añadían más personas. Y como hemos visto, este pasaje nos da una imagen de la conversión y de lo que la conversión significa para la iglesia, ¿sí? Vemos que todos los que fueron convertidos fueron añadidos a la iglesia y solo aquellos que eran convertidos fueron añadidos a la iglesia. Todos los que pertenecían a la iglesia se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a cuidar de las necesidades de los santos, a la oración y comunión colectivas y a la evangelización. Entonces, bueno, esto es lo que es una conversión verdadera. Y bueno, aquí vemos lo que significa para una iglesia sana. Así que todos aquellos que fueron convertidos se añadieron a la iglesia y solamente aquellos que eran realmente convertidos eran los que se añadían. Y nos damos cuenta cuáles eran sus actividades, ¿sí? Se dedicaban a la enseñanza, a cuidar sus necesidades, a la adoración, a la comunión colectiva y a la evangelización. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué piensas que hubiera pasado a la iglesia de Hechos 2 si en lugar de llenarse de cristianos convertidos verdaderamente se hubiese llenado de una combinación de verdaderos cristianos y de falsos profesantes? ¿Cómo crees que había afectado a su dedicación a la enseñanza de los apóstoles, generosidad con sus posesiones, comunión en las casas y en el esfuerzo evangelístico? Bueno, realmente si en aquel tiempo hubiera habido una combinación de verdaderos cristianos y de falsos cristianos, bueno, realmente sí habría afectado al ministerio de aquella iglesia, sí había afectado grandemente, porque iba a haber conflictos dentro de ella, iba a haber situaciones que tal vez se salieran de control, porque por haber aceptado personas que realmente no habrían sido convertidas. Y bueno, la comunión en las casas no se podría llevar, el esfuerzo evangelístico tampoco sería al 100%, habría diferencias. Entonces realmente sí afectaría bastante al testimonio de esta iglesia el hecho de que hubiese habido falsos profesantes. ¿De qué formas las iglesias de la actualidad podrían inconscientemente permitir a personas no convertidas en su membresía? Bueno, las iglesias pueden conceder inconscientemente la membresía a personas que no han sido convertidas, al permitirles unirse sin ni siquiera hacerles preguntas acerca de su entendimiento del evangelio,
acerca de cómo llegaron a creer en Cristo y sobre cómo sus vidas han cambiado desde entonces. Sí, a veces las iglesias, con tal de llenar, de tener más llenas las bancas, ¿qué es lo que hacen? Aceptan a esas personas. Y bueno, debemos de tener cuidado a quienes aceptamos dentro de la congregación, ¿sí? Y bueno, es importante que aquellas personas que quieran ser parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia local, bueno, las entrevistemos, que veamos qué es lo que piensan acerca del Evangelio, que nos den su testimonio, cómo llegaron a conocer de Jesús, de Cristo, y bueno, también que nos compartan cómo sus vidas han sido transformadas desde entonces. En otras palabras, las iglesias pueden conceder inconscientemente la membresía a personas que no han sido convertidas por no detenerse y ver si las personas manifiestan algún fruto de conversión. ¿De qué manera las iglesias pueden asegurarse de que los que se unen a la iglesia son verdaderamente convertidos y que todos aquellos que son convertidos se unan y establezcan sus vidas en una iglesia local? Bueno, la primera, los que se unen a una iglesia son verdaderamente convertidos. Bueno, las iglesias pueden ayudar a asegurar que aquellos que se unen son realmente convertidos al pedir a los candidatos a la membresía que expliquen su entendimiento del Evangelio, cómo es que llegaron a ser cristianos y cómo sus vidas han cambiado desde entonces, con el fin de que pasen a ser miembros de la iglesia, ¿sí? Así es como las iglesias hoy en la actualidad pueden asegurarse de que una persona realmente ha sido convertida por el Evangelio, ¿sí? El pedirle a esa persona que nos explique qué es lo que entiende del Evangelio, qué ideas tiene acerca del Evangelio, cómo es que ellos llegaron a escuchar del Evangelio y cómo es que sus vidas han sido transformadas. Y bueno, el inciso B nos dice: todos aquellos que son convertidos se unan y establezcan sus vidas en una iglesia local. Dice, las iglesias pueden ayudar a asegurar que todos aquellos que han sido convertidos se unan y arraiguen sus vidas en una iglesia al enseñar y recalcar constantemente la membresía de la iglesia. También pueden hacer que la membresía sea más significativa al restringir funciones como dirigir las reuniones públicas de la iglesia o liderar grupos pequeños, reservando esto para aquellos que se han comprometido con la iglesia por medio de la membresía. Y esta es una forma en la cual nosotros podemos recalcar la importancia de ser miembros de una iglesia local. Si el liderar grupos pequeños, el reservar también el hecho de permitir a las personas participar al frente con la dirección, hasta que la iglesia realmente vea que esa persona sí está comprometida y sí entiende lo que es el Evangelio, sí ha sido convertido. ¿De qué maneras te anima o te inspira esta imagen general de la vida en la iglesia primitiva? ¿Y qué aspectos de esta imagen falta en tu experiencia de la iglesia? ¿Cómo podrías cultivar estos aspectos? Bueno, esta pregunta es de manera personal. Y bueno, nos dice cómo nos anima o nos inspira a ver la vida en la iglesia primitiva, lo que hemos estado viendo, cómo nos inspira. Y bueno, también analizar qué aspectos de este ejemplo faltan en nuestras iglesias y cómo podríamos nosotros llevarlos a cabo, ¿sí? Esta pregunta es de reflexión personal, ahí cada uno de nosotros, en el pensar cómo nos inspira ver la vida de aquellos creyentes, qué es lo que nos falta a nosotros hoy en la actualidad respecto a la iglesia y cómo podríamos hacer para que esos aspectos se cultivaran en nuestras iglesias. Y bueno, ya para casi concluir, hemos estado viendo acerca de la conversión, de lo que es un cambio verdadero. Y bueno, vimos ahí cómo Dios trabajó en la vida de algunas personas, vimos cómo trabajó en la vida de Pablo, cómo fue una conversión rápida, cómo el Señor usó su vida y cómo Pablo se convirtió rápidamente al Señor una vez que fue confrontado por el Señor Jesús. Bueno, también vimos ahí un poquito de la vida de Nicodemo y cómo su conversión fue un poco más paulatina, fue un poco más
más despacio, más lenta, pero sin embargo, bueno, el Señor también lo convirtió a este hombre. Y bueno, vemos también a través del ejemplo de la iglesia cómo podemos darnos cuenta si realmente esa iglesia o los miembros en esa iglesia han sido convertidos. Y vimos también ahí que el fruto de una verdadera conversión es el amor hacia las demás personas, ¿sí? Ahí estudiamos en Primera de Juan, que hasta nos preguntaba que cómo podemos decir que amamos a Dios si no le hemos visto, si no amamos a los demás, a quien sí vemos. Y bueno, esta es una evidencia de una verdadera conversión. Y bueno, nos damos cuenta aquí en la iglesia primitiva cómo ellos tenían esta práctica. Dice ahí que ellos tenían todas las cosas en común, que compartían para las necesidades de cada uno. Y bueno, esto impactó tanto a los no creyentes de aquel tiempo, y vemos que cada día se iban añadiendo, ¿sí? Nos damos cuenta que realmente estos creyentes llevaban a la práctica lo que era una verdadera conversión. Y bueno, así es como terminamos esta serie de estudios acerca del cambio verdadero, de una verdadera conversión. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a iniciar con el siguiente tema, la siguiente marca, y esta marca es alcanzando a los perdidos, la evangelización, ¿sí? Próximo semanas, si Dios quiere, vamos a iniciar con la siguiente serie de estudios. Y bueno, es alcanzando a los perdidos, la evangelización. Y el próximo domingo vamos a iniciar con lo que es la introducción de esta serie de estudios. Vamos a ver de manera general lo que vamos a estar viendo. Y bueno, este ha sido el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Primeramente Dios, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Así que el Señor les bendiga. Este ha sido el estudio.